Adelante. ¿De qué hablan los profesores de universidad en sus despachos? Casas de Le Corbusier. De la revista Vogue. He estado en el MoMA y me ha Sí, encantado. el cómic puede Venga, considerarse. Laoconte y a sus hijos. Medio punto. Un podcast de historia del arte y cultura visual con Paloma Martín Esperanza y David Moriente. La historia del arte refleja el modo individual de expresar la forma. La forma artística supone la organización de los elementos que constituyen después una obra de arte. Cada estilo artístico tiene una manera particular y distinta de trabajar, de organizar la forma. ¿Podemos percibir la forma de manera objetiva o, por el contrario, cada uno contempla y recibe las formas de una manera subjetiva? ¿Hasta qué punto las formas definen un estilo artístico? Buscamos hoy esta clave. ¿Qué es la forma? David, para este episodio en el que vamos a hablar de un tema trascendental para la historia del arte como son las formas, yo creo que tenemos precisamente que comenzar definiendo la forma. ¿Qué es la forma? Sí. Ese suspiro ya lo dice todo. Lo dice todo. Primero vamos a saludar a Platón. Un saludo, Platón, se nos olvidó. Que te ha quedado pendiente. Sí, le había entrado un poco de pelusa porque como saludamos a Velázquez, pues vale. un poco así. Porque él es más antiguo, tiene más orden de prestigio, prioridad, ¿no? Tiene orden de prioridad en el orden de prelación. Bueno, pues un saludo para Entonces Platón saludamos también. a Platón. Venga, El concepto de forma es uno de los conceptos o términos axiales dentro de nuestra disciplina, sobre todo porque aparece referida en esta tensión o binomio que es forma-fondo, de la que volveremos sobre ello, que le dedicaremos un medio punto. Tú has comentado antes en la introducción que había una idea de experiencia individual, pero también colectiva, a la hora de, sobre todo, comprender las escuelas, ¿no? que son formales. En este medio punto lo que vamos a intentar ahora al principio es establecer una base contextual. Lo siento, pero como somos universitarios nos tenemos que enrollar un poquito. Vamos a entrar primero en la acepción número 1 que tenemos de forma en español, que sería la configuración externa de algo. Esto es en la RAE, ¿no? Así lo define. Sí, esto me parece muy interesante, sobre todo porque los sinónimos que propone son formación, aspecto, figura, apariencia, imagen, configuración y estructura. Desde luego, aquí tenemos que retener dos, que es el de figura y el de imagen. Una derivada, como dicen ahora los modernos, una derivada de este concepto está relacionada con la geometría y para el estudio de las formas que trabajamos, principalmente pictóricas y escultóricas y también arquitectónicas en la historia del arte, necesitamos este modelo geométrico, en el cual la forma sería todo aquel objeto o representativo situado en un plano o en un espacio tridimensional y que se configura, ¿no?, por redundar, en formas simples o complejas, con una serie de correlaciones de congruencia, que serían formas iguales, pero por ejemplo asimétricas, de similaridad y homogeneidad, en el cual encontramos variaciones de tamaño y disposición, y otras de equivalencia y proporcionalidad. Entonces, tú que trabajas sobre arte clásico, la noción del número áureo, sí, etcétera, etcétera, entraría aquí de lleno. Y finalmente, para terminar de conectar esta definición más o menos canónica de la que ahora discutiremos, parece ser que la etimología más verosímil de la palabra forma deriva directamente del latín, de forma, que significa figura o imagen, de nuevo, y que sería un calco semántico del griego morfé, que este término estaba aplicado en un principio al cuerpo humano y su bella y proporcionada forma. Y posteriormente se aplicó a otros cuerpos orgánicos e inorgánicos. Aquí, si estuviera nuestro querido compañero Jorge Tomás, que en algún momento le traeremos a medio punto, pasar por aquí. Nos haría una explicación mucho más extendida sobre este concepto. Lo que a mí me gustaría
que probablemente va a salir después, es retener que dentro del concepto de forma entran palabras como fórmula, que también se utiliza dentro de la historia del arte, ¿no? Cuando hablamos de estrategias compositivas, lo deforme, que estaría relacionado entre lo bello y lo feo, y la información, es decir, todo lo que provee una imagen. Y te añado una más, el formato. El formato. Claro, cuando hablamos de formas, por ejemplo, estoy pensando en formas musicales, ¿no? Pero también en formas pictóricas. Tú, a este respecto, dada tu relación con el estudio del arte clásico, ¿qué diferencias de formatos encuentras en este sentido? Bueno, diferencias de formatos muchísimas, pero es que además la importancia que tiene esta cuestión que estamos trabajando hoy, la forma, es abismal en la historia del arte, ¿no? Por eso nosotros siempre enseñamos a realizar comentarios de imagen que no dejan de ser un análisis de una forma, cuanto más descriptiva sea y más exhaustiva, mejor. Yo me acordaba antes de esta historia en torno al Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. ¿Tú te acuerdas de la venta que hubo en el año 2017 de este cuadro? ¿Te acuerdas? Que fue muy polémica. 450 millones de euros. Exactamente, 450 millones de euros. Un señor lo compró y hasta la fecha era la obra de un artista pues moderno, desde luego, no sé si contemporáneo posiblemente también, entraría en ese récord, la cifra más alta de la historia en una subasta. 450 millones de euros es Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. ¿Qué pasa? Que esto es en 2017, muchísimas voces empiezan a decir que ese cuadro no es de da Vinci, hasta que llega una investigadora italiana y confirma que posiblemente es del taller de Da Vinci. Esto lo comentaba el otro día con nuestro compañero Rafael Japón, que es profesor de arte moderno. Pero saludo, Rafa. Un saludo a Rafa, pero que no podemos confirmar en ningún caso que sea de Da Vinci. Claro, ¿tú te imaginas la cara del comprador sabiendo esto? Es que me da muchísima angustia pensarlo, pero más allá, ¿por qué saco esta anécdota? Porque ¿qué nos permite dictaminar que una obra es o no de Leonardo da Vinci? Bueno, en gran medida el trabajo en archivo, los inventarios, digamos, todo ese aparato crítico en torno a la obra, pero también el análisis formal. Cuando hablamos de análisis formal nos referimos al trabajo en torno a los aspectos descriptivos, digamos, de esa obra. Entonces, ¿en qué cosas hay que fijarse para dictaminar si una obra es de un artista o no? Y sobre todo, para contemplar por primera vez una obra. La parte subjetiva está relacionada con el placer estético, ¿no? Contemplamos la obra y decimos, ¡ay, qué bonita, me encanta! Siempre hablamos de esta cuestión de lo bonito, o no me gusta. Pero después hay un trabajo objetivo en torno a la obra artística. Y ahí es donde entra de lleno pues toda la crítica, ¿no? de arte que lleva muchos años, siglos incluso construyéndose. Entonces, esa crítica de arte, el comentario de obra de arte pasa por el análisis formal. ¿Te parece si hacemos un ejemplo para que se fantástico. entienda mejor? Venga, ¿qué obra elegimos? Nos íbamos a entretener un ratito con el rapto de Proserpina de Bernini. Venga, el rapto de Proserpina. Vamos a ver, vamos a centrar esta obra. Es una obra de Gian Lorenzo Bernini, autor barroco, que está, si mal no recuerdo, en la Galería Borghese, en Roma, el rapto de Proserpina, y que es de 1621, esta obra. El rapto de Proserpina es una obra magnífica, pero vamos a detenernos antes de analizar los significados, que lo podemos dejar para otro momento, en esos aspectos formales, en el trabajo de la forma. ¿Qué es lo primero que podemos decir? Bueno, habría que explicar brevemente el pequeño episodio, ¿no? de a qué se refiere el rapto. Sí, pero bueno, eso lo podemos hacer incluso después. Digo, pero si vamos a centrarnos en los aspectos formales. Pero sí, cuando hablamos de forma, y sobre todo, y esto me imagino que tú también lo harás con tus estudiantes, es decir, bueno, ¿qué estamos viendo? Eso es, a eso iba. La pregunta por la forma es, ¿qué es lo que ves? Entonces, lo primero que veo es que es una escultura, ¿no? Es una escultura de bulto redondo. De bulto redondo, es decir, que la podemos rodear 360 grados alrededor de la escultura y está labrada en todas sus partes. Es una escultura de bulto redondo. Material, mármol. Mármol. Está compuesto en mármol. No recuerdo si era mármol travertino, posiblemente. Creo que sí. Y si no, Tenía Carrara. cierta
toda esta calidad de translucidez, ¿no? Del mármol travertino. Entonces hablaríamos del material, del tamaño, cuánto mide. No lo tengo en la cabeza, pero es una obra de Pero gran es casi tamaño. natural, Más, un poquito más, ¿no? una Será escala como 1:1. ¿vale? Entonces hablaríamos del tamaño y empezaríamos ya a describir a los personajes. ¿Quiénes están ahí representados? Pues un hombre y una mujer. Como conocemos el mito, sabemos que es Hades, el dios del inframundo, que está raptando a Proserpina, la primavera, y se la está llevando precisamente al inframundo. Y esto es un mito para explicar el invierno, que es el rapto, el momento en el que Hades se lleva a Proserpina al Hades, precisamente, ¿no? Ahí al inframundo. Y cuando vuelve Proserpina una vez al año es la primavera. Entonces explican así las estaciones. Pero más allá de eso, que ya nos iríamos a los significados, seguimos con esos aspectos formales. Un hombre, una mujer. Describiríamos cómo es el cuerpo de cada uno, los atributos que llevan. Recuerdo que Hades lleva una corona, Proserpina va desnuda o semidesnuda. Y pasaríamos después a cuestiones ya un poquito más peliagudas en el trabajo de la forma. Por ejemplo, la perspectiva. Sí, en este sentido, y yo creo que todos aquellos y aquellas que tengan un acercamiento a Bellas Artes desde el punto de vista práctico comprenderán lo que voy a decir ahora mismo. Cuando hablamos de formas, intentamos encajar, ¿no?, en determinada composición, por eso hablamos de formas piramidales, formas prismáticas, precisamente porque la composición busca una armonía entre las partes, es decir, las formas que forman la forma, ¿no?, por ser redundante y explicarlo un poco para dummies, y en este sentido, una obra como la que estamos comentando del rapto de Proserpina establece toda una serie de líneas, de miradas, una serie de líneas dentro de la propia composición de la forma de los personajes que están dialogando continuamente con el espectador. Es decir, le están dirigiendo la forma en que tiene que ver. Y utilizamos forma como modo, evidentemente. Entonces, en este sentido, una obra del periodo barroco, ¿no?, como es el que estamos comentando, presenta una solución formal completamente distinta a una obra que podríamos encontrar en el periodo anterior renacentista, como unos 100, 150 años antes. Me gusta mucho que saques esta cuestión del estilo de la época, porque yo creo que nos introduce en otro bloque dentro de esta misma cuestión del análisis de la forma, que es el de los estilos artísticos. En concreto, el rapto de Proserpina, no lo hemos dicho, pero tiene una composición serpentina, es espectacular, ¿no?, cómo se van engarzando una y otra figura, pero en esta composición de la forma podemos ir definiendo paulatinamente esos estilos artísticos. ¿Qué define un estilo artístico? Yo creo que lo podemos leer a 3 niveles. Vamos a pensar en un ejemplo muy tonto, que es si yo entrego un folio a 5 estudiantes, por ejemplo, a 5 niños, a 5 personas, a 5 amigos, podéis hacer en casa el experimento, les pedimos que pinten una casita. Pues habría unos que nos pintarían una casita, la típica casita con la chimenea, con la vallita, que ya no existen, y con el arbolito. Otros pintarían a lo mejor el plano de su casa, otros una casa de otro tipo, una mansión, no lo sé. Cada uno seguramente haría una casa diferente. Estilo individual. Si hiciésemos este mismo experimento con niños de, no lo sé, Japón, por ejemplo, habría un estilo diferente también ahí. Y si hiciésemos ese mismo experimento con niños del año 1802, las casitas que nos dibujarían serían también distintas. Por lo tanto, podemos decir que hay un estilo de la época, Renacimiento frente a Barroco, un estilo de una nación, un estilo nacional en el sentido de comunidad, natio, ese término latino. No es lo mismo España que Francia, no es lo mismo, por supuesto, España que Japón. Y un estilo individual. Estoy pensando en el retrato de Caterina Sforza, que hacen Botticelli, Sandro Botticelli, Quattrocento italiano, y un contemporáneo, florentino también, que es Lorenzo di Credi. Los dos retratan a la misma mujer en la misma ciudad y en la misma época, y los retratos son absolutamente diferentes.
Es increíble, pero claro, ahí prima el estilo individual, es decir, la expresión personal de la forma, ¿no? Ahí tenemos esas tres maneras de aproximarnos a la forma y que dan pie a los estilos artísticos. Sí, es indudable. Ahora, dentro de muy poquito, cuando hablemos sobre Heinrich Böll-Flin, veremos esta especie de intento de construir una historia de las formas. Al respecto de lo que estabas comentando antes, de los dibujos que forman parte de un imaginario colectivo y de una construcción cultural, yo quería comentarte dos experiencias. Una fue un TFM que dirigí hará unos 4 años, una estudiante del Máster del Reina, que quería hacer un estudio sobre el estilo arquitectónico del siglo XXI. Y yo le dije, esto es un esfuerzo ímprobo, Claro. es para una tesis doctoral, pero desde luego el asunto requiere de cierta reflexión, porque en el momento en el que vemos no tanto una evolución como una sucesión de estilos, ¿cuál es el estilo del siglo XXI? Claro. Cuando nos encontramos en un modelo, podríamos decir, ecléctico u homogéneo, ¿no? En el cual se ha trascendido o se ha traspasado de manera transnacional, ¿no? A través de pues, grandes corporaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, de moda, ¿no? Prácticamente vestimos todo el mundo igual porque se lleva todo. Sí. Y otra experiencia a colación de lo que habías comentado de los dibujos. El primer año que di arte de Asia Oriental, hacía una prueba de encuesta, por así decirlo, basada en un modelo metodológico que se llama Visual Thinking, ¿no? Pensamiento visual, del que hablaremos después al hilo de Rudolf Arnheim. Y yo les pedía a los estudiantes que dibujaran algo, ¿no? Preferentemente arquitectónico, que tuviera relación con Asia Oriental, con algún lugar de Asia Oriental. Y todo lo que dibujaban estaba mediatizado a través de los dibujos animados de Disney. Claro, Con lo cual, claro. claro, es enormemente significativo esta idea del estilo porque, O sea, en claro, plan Mulan, ¿te refieres? sí, sí. Pintaban cosas como de es Mulan. convencional, ¿no? Estos palacios con cúpulas bulbosas, ¿no? Vale, sí. Y es muy interesante porque de igual manera que tú comentabas la casa, claro, ¿quién vive en esas casas? Claro, ¿no? ¿quién ¿Quién vive en esas casas con vallita y con chimenea que salen de rulito? Y eso es muy interesante. Hay muchas más cuestiones que trabajar en torno a la forma. Ahí tenemos ese libro de Heinrich Böll-Flin, este autor que escribe los conceptos fundamentales para la historia del arte o de la historia del arte y que se tradujo en español en 1924, o sea, Sí, hace José bastante. Moreno Villa. Sí, me parece increíble, pero luego hay otro tipo de libros que han tenido mucha trascendencia, pero que hasta los años 70, por ejemplo, Panofsky, que hablamos si quieres también luego después de él, no se traduce. Bueno, Böll-Flin nos plantea una serie de conceptos para mirar la forma, más allá de todas esas características descriptivas que ya hemos analizado. Entonces, por ejemplo, ¿tú recuerdas los conceptos que nos va diciendo? El primero que a mí me viene a la cabeza era este de lo lineal y lo pictórico. Lo lineal y lo pictórico, el plano y la profundidad, la forma cerrada y la forma abierta, la unidad y la multiplicidad, y la idea de la claridad absoluta frente a la claridad relativa. Lo claro y lo indistinto, que también se traducía así. Sí, no voy a decir el título en alemán porque mi pronunciación es pésima, pero tú fíjate, en 1915, cuando se publica la edición original de los conceptos fundamentales para la historia del arte o en la historia del arte, que apenas 9 años después se publica la traducción en España. Aquí Böll-Flin lo que está intentando es precisamente comprender esos hilos conductores a través de las formas. Y a mí me parece una aportación a nuestra disciplina que sobrepasa precisamente esta noción cronológica que nos hemos encontrado muchas veces con los estilos, ¿no? Y aquí
algunas de las argumentaciones que se han propuesto al respecto del trabajo de Belflin es la idea que tenía de poder desarrollar una vida de las formas, es decir, cómo evolucionaban dos formas paralelas que él reconoce la tensión de Renacimiento y la tensión de Barroco. Por eso esta Sí, idea de los pares sí. de conceptos, que ahora podremos entretenernos un poco en ellas, pero sobre todo el poder salir de esa sucesión un poco encapsulada y un poco positivista, que incluso tú también habrás estudiado, de yo me acuesto medieval y me levanto por la mañana renacentista, ¿no? Porque es el 1 de enero de 1500, ¿no? Entonces, claro, 1492. es muy interesante sobre todo ver esa capacidad precisamente de detectar las formas, ¿no? De ahí la enorme importancia que tienen tanto Belflin como Warburg, que Warburg tiene un medio punto. Pero Un saludo fíjate, a Agui. la obra de Warburg no se tradujo al español hasta hace muy, muy Muy poco. poco en términos... Año 92 o 96 No, un creo poquito que antes, es. un poquito ¿Un antes. poquito antes? Sí. ¿Sí? ¿Años 80? Sí, años 80. Bueno, pero Creo fíjate, recordar o sea, que es la edición... no, perdona. Sí, años 90. yo creo que Estaba es del confundiendo. 92 la Sí, obra de años 90. Felipe Pereda Sí. que traduce el Renacimiento del paganismo, 94, o creo. 94. Bueno, en ese arco. Pero fíjate que Warburg es contemporáneo a Wolflin y que tiene una gran trascendencia a sus discípulos. Yo creo que merece un episodio, un medio punto, desde luego. Sí. Pero son todos estos autores que van comentando este análisis de las formas, ¿no? En el caso de Wolflin, claro, él dice, el Renacimiento es lineal. Y el barroco es pictórico. El barroco Prevalece. lo loco. El barroco a lo loco. Prevalece lo pictórico. Por ejemplo, no sé, Durero, ahí prevalece lo lineal, ¿no? Si nos fijásemos en los contornos, cómo va trazando el pelo frente a los pelos que pinta, no sé, Rembrandt, que es todo mucho más difuso, ¿no? Y a la vez pues, mucho que más se gustaba pictórico. mucho a sí Se mismo. gustaba mucho a sí mismo Rembrandt. Bueno, Rembrandt tiene muchos fans, ¿eh? Rembrandt Muchos tiene un fans. medio punto también. Tiene un medio punto, sí, lo tiene. Sí, mira, una cuestión al respecto de lo lineal, claro, es que la línea no existe en la naturaleza. O sea, de hecho, el dibujo es una convención cultural. Claro. Cuando estamos haciendo un dibujo, los contornos no existen, ¿no? Entonces, esta idea de lo lineal que intenta delimitar Belflin frente a lo pictórico, o las formas cerradas y formas abiertas, también es significativo de una idea de la emergencia de un estilo, su madurez o clasicismo y su decadencia. Claro, siempre se ha entendido, por ejemplo, tú que te dedicas a esto, el arte helenístico como... Es que se empiezan a utilizar modelos como la fealdad y los monstruos y lo grotesco. La vejez, el sueño, ese claro, tipo de... Y el modelo helenístico, que es enormemente barroco. Enormemente. Enormemente barroco. Claro, implica esta idea de que llega un punto culminante en el cual las formas, podríamos decirlo, se disparan. ¿no? Sí, de hecho en arquitectura también se ve muy bien, ¿no? Estoy pensando en lo de la unidad y pluralidad que dice Wolflin también. Si ves el arte clásico, el Partenón, sería unitario porque los elementos, aunque llaman la atención, pues tú piensas en la columna, piensas en el friso, lo puedes ver de manera individual, pero todo forma parte de un conjunto unitario. Tú ves el Partenón en su conjunto y está compuesto de esa manera unitaria. En cambio, te vas a una iglesia del barroco, San Carlo alle Quattro Fontane, de Borromini, y ahí dice, o sea, con este planteamiento de Wolflin, lo que prima sería la pluralidad, esos múltiples elementos, ¿no? Que, contrariamente a formar un todo unitario, van destacando en sí mismos los elementos. Claro, yo lo que esto es mi opinión, sí, después de muchos años de pensar sobre este tipo de cosas, hay un determinado momento dentro de la producción cultural en la cual entra el arte, la arquitectura, la escultura, etcétera, etcétera, en el que hay un catálogo de formas que empiezan a entrar al servicio de ese tipo de producción cultural. Porque, claro, estaba pensando, el gótico tardío es enormemente barroco, y que nos perdonen nuestros colegas medievalistas, por Dios,
pero hay un momento en que es desaforado, ¿no? Por la cantidad de formas que entran en juego. Es decir, que hay un proceso de sucesión. No me gusta hablar de evolución, porque la evolución implica que hay Sí, un... que va a mejor, ¿no? Claro, ¿no? Este enfoque teleológico que Sí, hablábamos. sí. En el cual, pues, de igual manera que Se van ocurre sucediendo. en nuestra contemporaneidad, como decíamos al principio, al respecto de la moda, ahora se lleva todo. Sí. Yo creo que ocurre un poco lo mismo en Ujú. los estilos que intentamos estudiar y comprender. Vamos, si te parece, a ilustrar esta cuestión de la forma, como siempre, con una anécdota histórica. Comenzamos Rememora. En esta ocasión nos vamos a ir al relato del Génesis. En ese relato se nos cuenta la creación de Dios y en ella nos habla de la creación de Adán. Vamos a leerlo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y sigue después. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Durante todo el relato del Génesis, la palabra utilizada para la actividad de Dios es bara, que significa crear. Sin embargo, la palabra usada cuando crea al hombre es yatsar, que significa formar. Esta palabra se utiliza en contextos tales como un alfarero que forma una olla de barro. David, ¿podemos decir que ese acto de Dios que se nos narra en el Génesis, en el momento de la creación del hombre, de la creación de Adán, es un trabajo artístico? Porque fíjate que utiliza la palabra formar, dar forma. Sí, desde luego, vamos, a mí me parece un relato maravilloso. Yo a todos Precioso. mis estudiantes les recomiendo que se lean el Nuevo Testamento, cosa que no hace ninguno. No entiendo muy ¿El bien nuevo por o qué. el viejo? ¿Cuál? O sea, perdón, El el viejo. antiguo. Ah. El viejo. El Antiguo Testamento, Bueno, el nuevo perdón. también se podrían leer porque Bueno, se lo deberían leer se todo. deberían leer todo, claro. Pero el Antiguo Testamento es una fuente inagotable de mitos. Aquí, sobre todo, en términos conceptuales, ¿no? O incluso ontológicos, en los que estamos intentando ahondar, la idea de creación a imagen y semejanza. Claro, yo siempre, y sobre todo en el Antiguo Testamento, que tiene una relación mucho más estrecha con el primitivo judaísmo, zoroastrismo, claro, Yahvé no se puede representar. O sea, de hecho, las apariciones de Yahvé son a través del Metatrón, ¿no? Que es este ángel que funciona como la voz de Dios. Entonces, el crear a imagen y semejanza de una entidad que se supone que es la que es, ¿no? Yo soy el que es lo que significa básicamente Yahvé. Soy el que soy, sí. Entra en conflicto, ¿no? Con la propia configuración en la que hemos a la que hemos llegado, ¿no? Como entes orgánicos. Esto siempre me recuerda un poco a la dificultad cuando era pequeño, ¿no? Y me llevaban a catequesis para hacer la comunión, porque yo esto del Dios uno y trino y la representación de Dios. Y ahí te volvías loco. Claro, y era siempre, ¿pero cuántas personas son? ¿Una o tres? ¡Tres! ¡No! Y tú ahí tu cabeza dando vueltas, como en los dibujos animados. Sí, aquello entraba en conflicto atómico. Sí, es un tema muy complejo, pero fíjate, ¿no? Esto qué bonito que el relato del Génesis utilice la palabra formar, o sea, dar forma. Y luego además es curioso porque sigue y dice que solo a Adán le inspira el aliento de modo que el hombre se convierte a su vez no ya en creador, porque ya está todo creado, pero sí en formador. Por lo tanto, tiene la capacidad artística, ¿no? Le da al hombre, y esto entronca con lo que comentábamos en un episodio anterior sobre la capacidad de los animales de configurar estructuras, ¿no? Y hablabas tú del pájaro, ¿cómo era? El pájaro... Pájaro pergolero. Pájaro pergolero, pero no, en este caso... Quiero ver un pájaro pergolero, por cierto. Hay que buscar uno. Yo nunca lo he visto. Un saludo a todos los pájaros pergoleros. Un saludo a esos pájaros. En fin, una anécdota que nos ilustra muy bien esta importancia de la forma que está incluso en los relatos de la creación del hombre. Sí, y sobre todo por cerrar esta noción, que yo creo que también es muy importante y que retomaremos en algún momento, en algún medio punto, es
el nombrar, ¿no? Cuando estábamos preparando este episodio hablábamos de precisamente que Adán lo que hace es encontrarse con un mundo y yo le doy nombre, ¿no? Claro. Y eso también es muy, muy, muy interesante, sobre todo porque obedece a las formas que vemos. Esto, voy a hacer una referencia un poco gafapasta, esto lo explica muy bien en la introducción, que además está relacionado con las meninas, porque es un análisis de las meninas, Michel Foucault en Las palabras y las cosas, ¿no? Cómo convergen dentro de esta noción de creación y de dar nombre. Como siempre, nos gusta daros unas recomendaciones para poder continuar profundizando en esta cuestión de los aspectos formales de una obra de arte. Yo creo que, como hemos hablado mucho de Heinrich Böll-Flin, tenemos que recomendar, si te parece, David, Los conceptos fundamentales de la historia del arte, que es un libro que yo creo que nos introduce muy bien todas estas cuestiones que hemos ido comentando, lo lineal, lo pictórico, etcétera, ¿no? Así que, ¿te parece si lo recomendamos? Me parece fantástico. Sobre todo a los estudiantes. Sí, además que sale editado de vez en cuando, o sea, que se pueden encontrar ediciones muy recientes. Venga, pues apuntamos ese. ¿Tienes tú más cosas? Sí, yo quería, al respecto de toda esta noción de la que hemos estado hablando de la forma y el formalismo, me gustaría recomendar a un autor que además con una carrera muy longeva, él nació en 1904 y murió en 2007, que se llama Rudolf Arnheim, de origen alemán. Él nació en Berlín y, bueno, después del ascenso de los nazis al poder, pues tuvo que abandonar Alemania y terminó su vida académica en Estados Unidos. Uno de los primeros trabajos en los que él empieza a desarrollar conceptos de la Gestalt, ¿no? De la que significa exactamente forma, es Films als Kunst, el cine como arte, editado en 1932, y en el cual él ya comienza a desarrollar algunos conceptos que sobre todo va a cristalizar en un libro que es el Axial, que me gustaría que pudieran leer también nuestros estudiantes, que es Arte y Percepción Visual, la psicología del ojo creador, cuya primera edición es de 1954 y que, de igual manera que el texto de Böll-Flin, suele salir reeditado de manera regular porque es un clásico dentro de nuestra disciplina, a pesar de que Arnheim no es historiador de arte, pero es un pensador que hemos acogido, ¿no? Como nuestro, lo hemos adoptado. Sí. Y en último lugar, el texto editado en 1969, Visual Thinking, el pensamiento visual, en el cual recupera algunas de las cuestiones de arte y percepción visual y podríamos decir, las aterriza bastante más a la tierra, poniendo ejemplos, pues, por ejemplo, pinturas de Magritte, ¿no? o de Corot, o de Manet, ¿no? Que Manet volverá al medio punto. Por supuesto que volverán todos van a pasar por aquí. Pues cerramos, ¿no? Con esas recomendaciones. ¿El arco de medio punto es tu forma favorita? Sí, porque es equilibrada. Es la que me trae equilibrio. Es una forma perfecta y exitosa. Pues aquí lo dejamos, medio punto. Gracias, David. Hasta luego, Paloma.